Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos acá con una nueva clase de comunicación y producción de textos. En esta oportunidad vamos a continuar en la unidad número 1, ahora viendo las formas no redactadas de organizar la información. Nosotros ya habíamos visto que la información podía clasificarse en dos grandes formas: las formas redactadas a través del resumen y la síntesis, y las formas no redactadas como el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo, el esquema de contenidos y el mapa conceptual. Nosotros nos vamos a detener hoy en una de esas formas no redactadas, que es el cuadro sinóptico. Bien, así que comenzamos con la clase de hoy. Bien, estamos ya en la diapositiva número 2. Como ustedes pueden observar, abordamos aquí una definición de lo que es el cuadro sinóptico. No lo voy a repetir, pero básicamente lo que dice que el cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y de organizar todas las ideas que componen un texto, ¿sí? Cuando hablamos de todas las ideas, hablamos específicamente de la idea central, de las ideas principales y de algunas ideas secundarias, ¿sí? No más que eso. A ese tipo de ideas hacemos referencia dentro de un cuadro sinóptico. Es una herramienta muy importante para estudiar y para aprender. Sobre todo el cuadro sinóptico me sirve a mí para cuando yo tengo un texto extenso, un texto con muchos títulos, un texto con muchos subtítulos, un texto con una gran clasificación de algo. Es la herramienta más útil para lograr una comprensión global de todo el texto de una manera visual y panorámica, de una manera rápida, para que de un solo pantallazo y de un solo golpe de vista yo tenga los conceptos más importantes presentados en una hoja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el cuadro sinóptico. Es una herramienta que me permite a mí identificar toda la información relevante de un texto, ¿sí? Y de esa manera comprenderlo mejor, porque yo voy a ver la organización de todas esas ideas en un cuadro, mediante este cuadro. ¿Por qué le llamamos cuadro sinóptico? Bueno, cuadro porque es realmente adquiere una forma gráfica, ¿sí? Que se representa mediante corchetes, mediante llaves o bien a través de flechas, y sinóptico porque presenta las partes principales del texto de un asunto determinado de una manera clara, resumida y rápida. ¿Sí? Bueno, eso es el cuadro sinóptico. Bien, estamos ahora en la diapositiva número 3 y como ustedes pueden observar tenemos ahí un modelo o un ejemplo de lo que es un cuadro sinóptico. Y antes que nada quiero aclararles que los recuadros en los que ustedes ven que dice idea central o tema, idea principal, idea secundaria, no es necesario, es decir, no es necesario usar recuadros para la realización del cuadro sinóptico. Lo que sí es necesario y los recursos que sí son necesarios, digo, los recursos gráficos son los corchetes, las llaves o las flechas, ¿sí? Es decir, se estructura de esa manera. Y hablando de estructura, ustedes pueden fijarse acá que el cuadro sinóptico tiene una estructura que se cimenta de izquierda a derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que la lectura que yo voy a hacer del cuadro sinóptico es una lectura de izquierda a derecha. Partimos de la idea central y es la idea de la cual se desprenden el resto de las ideas, ¿sí? Esa idea central que contiene a la vez un grupo de ideas principales. Y como ustedes pueden ver ahí, de esa idea principal o de cada una de esas ideas principales se van desprendiendo otras ideas que son ideas secundarias. E incluso algunas ideas secundarias tienen algunos detalles que suelen ser importantes y que es conveniente ponerlos en el cuadro sinóptico para una mayor comprensión del texto, ¿sí? Entonces, para que quede claro, el cuadro sinóptico se cimenta de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha, partiendo de la idea central o tema. Luego vienen en orden lógico, digamos, en orden de importancia, las ideas principales. Cada idea principal puede desprenderse, o de cada idea principal pueden desprenderse algunas ideas secundarias, y de algunas ideas secundarias pueden desprenderse algunos detalles.
Esto no es siempre así. Los modelos van variando según la característica del texto, ¿sí? Bien, estamos ya en la diapositiva número 4 y como ustedes pueden observar, vamos a hablar de los requisitos que debe tener o que debe cumplir un cuadro sinóptico. Y uno de esos requisitos es que debe ser lo más breve posible. Ser breve significa poner lo importante, lo esencial. Yo ya he leído el texto, lo he comprendido, entonces debo trasladar esa información importante, esa información que no puede faltar para la comprensión del texto en ese cuadro sinóptico. ¿De qué manera lo hago? A través de frases breves, de títulos, de subtítulos, de palabras clave, no demasiadas explicaciones. Y acá estamos ya con el requisito número 2, que es evitar las explicaciones o los desarrollos teóricos. ¿Esto qué quiere decir? No debe haber definiciones dentro del cuadro sinóptico, solamente disparadores, como les decía, ideas principales, pero plasmadas en frases breves, en títulos, en subtítulos, en palabras clave. Evitar definiciones completas, evitar conceptos demasiado extensos, evitar todo lo que ya tiene escrito el texto, ¿sí? Yo les decía que el cuadro sinóptico es muy importante cuando yo estoy leyendo un texto completo y tengo que, digamos, un texto, por ejemplo, un texto extenso con muchas características, con muchas clasificaciones, y uno, si a ustedes les debe haber pasado, cuando están leyendo el texto, empiezan a perderse en esas clasificaciones, pero este de dónde viene, esta es clasificación de qué. Bueno, entonces para evitar preguntarse eso, el cuadro sinóptico es una herramienta útil y muy importante que me puede servir a mí para guiarme y saber dónde estoy parado a la hora de la lectura del texto, ¿sí? Como les decía recién, otro requisito es cimentar la estructura sobre las ideas centrales, o la idea central o tema. El cuadro sinóptico siempre parte de una idea central, del tema sobre el cual estoy hablando, del cual está hablando el texto, del cual he leído, ¿sí? Entonces, se cimenta, como les decía, de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha, con la idea central como punto de partida del cuadro sinóptico. Y finalmente, no, el cuarto requisito es que hay que prescindir de todos los detalles sin importancia. Hay ciertos detalles que sirven, ciertos detalles que puedo ponerlos o ubicarlos dentro del cuadro sinóptico, sin embargo hay detalles que son irrelevantes. Bueno, todo lo que es irrelevante debe salir, no debe aparecer en el cuadro sinóptico, solamente aquella información que yo considere que sea útil para la comprensión del texto y del cuadro en general. Estamos ya en la diapositiva número 5 y acá vamos a ver cuáles son los pasos para la elaboración de un buen cuadro sinóptico. Por supuesto que el primer paso es leer atentamente el texto, ¿sí? Una vez que yo he leído el texto, tengo que identificar la idea central del mismo. ¿Por qué? Porque la idea central, recuerden, es la idea que es el punto de partida, es la que, sobre la cual se cimenta el resto de las ideas y el cuadro sinóptico, ¿sí? Una vez que he leído el texto atentamente, comprendido, he podido responder a esa pregunta de qué se trata el texto, es decir, he logrado identificar la idea central, voy a releer el texto para identificar otras ideas que también son importantes, que son las ideas principales. Que recuerden que las ideas principales se encuentran a lo largo de todo el texto, ubicadas en los distintos párrafos, y que son las ideas que están íntimamente relacionadas a la idea central. Son esas ideas que yo no las puedo sacar porque si las saco es probable que el texto pierda coherencia y que yo no lo entienda. Después tengo que agrupar los conceptos que compartan características comunes de una manera global. ¿Y esto qué quiere decir? Tengo que hacer como, a ver, ir englobando las distintas ideas, porque si bien hay ideas principales que pueden ser repetidas, las voy englobando en grupos, ¿sí? Voy englobando en grupos para que a partir de eso se vayan armando conceptos globales y me permitan a mí achicar el cuadro y darle una mayor comprensión. Cimentar la idea central en el margen izquierdo de la hoja. Esto ya les vengo explicando. Siempre se parte desde la idea central o tema de izquierda a derecha, como es la lectura del cuadro sinóptico.
Posteriormente debemos colocar las ideas principales o conceptos más globales, como les decía recién, eh, pegadas a la idea central, ¿sí? También tengo que completar esas ideas principales con información complementaria o secundaria. Es decir, que las ideas principales o de las ideas principales pueden surgir algunas ideas secundarias que son relevantes e importantes y que corresponde o conviene ponerlas en el cuadro sinóptico. Y finalmente, de esas ideas secundarias, también puedo completarla con información o detalles que sean de relevancia, ¿sí? Entonces, fíjense, esos son los pasos para elaborar el cuadro sinóptico: lectura comprensiva, identificación de idea central, identificación de ideas principales, englobar conceptos o englobar esas ideas principales en grupos conceptuales, en conceptos, y finalmente ir desplegando desde esas ideas principales las ideas secundarias y algunos detalles de las ideas secundarias. Como les decía recién, ¿para qué sirve el cuadro sinóptico? O lo más importante del cuadro sinóptico es cuando yo tengo un texto extenso con muchas clasificaciones, entonces, o con muchos títulos y subtítulos. ¿Bien? Bien, estamos ya en la diapositiva número 6, la última de la clase de hoy, en donde hay un ejemplo de cuadro sinóptico. Les debe resultar conocido lo que ustedes están viendo en estos momentos, porque es un cuadro sinóptico realizado en base al texto del TP anterior. Y recuerden que ese TP hablaba de las tecnologías o las distintas tecnologías del diagnóstico por imágenes. Y fíjense cómo partimos de la idea central. Partimos del tema: tecnologías del diagnóstico por imágenes. ¿Cuáles son las tecnologías que mencionaba el texto? Y ahí tenemos, había una clasificación, hablaba de los rayos X, de las ecografías, de las tomografías y de las resonancias magnéticas. Bien, ahí yo tengo las ideas principales, englobadas solamente en una palabra. Por eso yo les decía, no tengo que desarrollar definiciones de lo que es la resonancia magnética o de lo que es un rayo X o de lo que son las ecografías. Solamente con mencionarlos como palabras clave dentro del texto ya es suficiente para que a partir de ahí lo tome como idea principal o como idea núcleo, para que de esa idea surjan otras ideas o se desprendan otras ideas, como por ejemplo en el caso de rayos X, la baja exposición a la radiación o que se trate de una técnica indolora, ¿sí? Que es información importante y relevante sobre los rayos X del mismo texto que ustedes han visto del TP anterior. Y fíjense que además de eso, ¿sí? Hay más información que aparece como información de detalle, que es que sirve para detección de problemas de huesos y para observar el abdomen y los pulmones, ¿sí? Entonces fíjense cómo yo voy desmenuzando las ideas más relevantes del texto que ustedes han leído, y ha quedado en pocas palabras, sin grandes definiciones, sin grandes extensiones de texto, lo más breve posible, cumpliendo con todos los requisitos. He logrado hacer un cuadro sinóptico para tener, fíjense, de una visual panorámica, el contenido del texto completo. Y esa es la idea del cuadro sinóptico: en una sola hoja, de un solo vistazo, poder tener acceso al texto completo, ¿sí? Y hacer como una lectura, como les decía recién, que va de izquierda a derecha. Arrancamos por la idea central y luego se van desmenuzando las otras ideas. Las principales primero, de las principales surgen algunas ideas secundarias y de esas ideas secundarias algunos detalles. Bien, hay un trabajo práctico que deben realizar sobre esto. Hay un texto que ustedes tienen que leer y realizar o desarrollar un cuadro sinóptico sobre ese texto.